Bueno, buenos días. Esta sala del Tribunal de Impugnación, integrado desde San Martín de los Andes por el doctor Federico Sommer, el doctor Andrés Repeto y yo, Richard Trincheri, se constituye para escuchar los argumentos de una impugnación interpuesta en este legajo 85-715-2017 Montenegro Gabriel sobre estafas y otras defraudaciones. En la sala se encuentra la doctora Panoso en representación del Ministerio Público Fiscal, el doctor Héctor Mathieu, se nos dice aquí, en representación de Eustaquio Janco Flores, que sería el denunciante. ¿Usted qué sería, doctor? ¿Sería patrocinante del denunciante? Muy bien. La doctora Nadia Kovatov, y usted, señor, es Daniel Montenegro. Gabriel Montenegro, perdón. Bueno, se nos informa acá a través de la oficina judicial que se impugna una resolución de un juez de garantía, el doctor Giancarelli, en donde se resolvió sobre un control de decisión fiscal, ¿no? Que aplicaba el criterio de oportunidad. Es así. Bueno, entonces, doctor Mateo, le damos la palabra. Muy buenos días. Sí, la decisión impugnada del juez de control, como decía su señoría, versa sobre el criterio de oportunidad, la revisión sobre el criterio de oportunidad adoptado por el Ministerio Público Fiscal. Respecto a la decisión impugnada, es impugnada la misma respecto a que no se ha considerado la víctima como tal cual como lo hace el señor agente fiscal cuando resuelve, fundando allí en los artículos 106, inciso primero, y 131, inciso segundo, sobre de que no configura un delito ni es gravoso el mismo. Por lo tanto, desestima completamente, sin otra fundamentación, el agente fiscal, y es por lo que hemos llegado a la vía de solicitud de revisión en ese momento. Con respecto, no se ha considerado la situación de la víctima y denunciante es una persona sin formación, es una persona que las mismas condiciones y la declaración ante el tribunal en el momento ante el señor juez de control es claro que es una persona sin ningún tipo de preparación. Él no ha ido a firmar documentación para adquirir rodado, como dice también la resolución del agente fiscal, sino él fue y firmó una documentación a los fines de que se averiguara su situación crediticia. Y es por eso que hemos llegado. Creo que el Código Nuevo ha llevado, en esta ley 2784, ha llevado una situación especial sobre el criterio de la guarda de la víctima, de la protección de la víctima, y yo creo que hay una integralidad en la protección de la víctima, no tan solo se la trata a ella misma desde el punto de vista de la persona, sino también de su patrimonio. Y creo que más en la situación que nos versa y que nos trae en este momento a esta impugnación ante este tribunal. Yo creo que el legislador en esta nueva ley ha pretendido traer y ha traído, de hecho que lo ha traído derechos internacionales, trayendo y considerando a la víctima como tal y alineándola con lo que son los tratados internacionales de derechos humanos. Así que eso es lo que nos trae en este momento, traer a la revisión de que se revea la medida y que se investigue el hecho que se ha denunciado, que se le dé la posibilidad, que es lo que dice el Código, dar la posibilidad de acceso a la justicia al denunciante. Bueno, escuchamos ahora a la Fiscalía. Sí, su señoría, muchísimas gracias. Previo a todo debo hacer algunas aclaraciones para que entiendan. Efectivamente, la Fiscalía recibió una denuncia
efectuada por el señor Yanco Flores Eustaquio, con el patrocinio para el caso del doctor Mateo Héctor, y oportunamente decidió aplicar un criterio de oportunidad. Hablo de patrocinio porque nunca se constituyó en parte querellante. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque efectivamente, si bien el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de la parte querellante de impugnar el sobreseimiento, en el caso concreto no se ha constituido como tal, y desde el punto de vista de la admisibilidad formal, entiende la Fiscalía, no debe declararse admisible. En cuanto al derecho a la víctima a ser oído, efectivamente, conforme lo establece el Código Procesal, también eso fue cumplimentado sin demostrar ningún agravio, porque una vez que el Ministerio Público Fiscal adoptó la decisión de aplicar un criterio de oportunidad, se notificó a la víctima, es decir, se notificó del contenido de dicha resolución, y dicha resolución en audiencia pública fue ratificada con las partes presentes por un juez de garantía. En ese sentido, entiendo que se han cumplido con todos los requisitos del Código Procesal, la víctima fue escuchada, pero lo cierto es que quien hoy presenta una impugnación contra la resolución dictada por un juez de garantías, que en definitiva no hace otra cosa que ratificar el criterio de oportunidad aplicado por el Ministerio Público Fiscal, no se encuentra legitimada en esta audiencia para impugnar la decisión. Si hablamos más allá del requisito de admisibilidad, puedo ingresar, si su señoría lo pretende, en lo que tiene que ver con los agravios. Más allá de que la parte no ha alcanzado al menos a esgrimir concretamente, le voy a hacer referencia a qué se trata. Se trata de una denuncia donde el señor, o quien pretende ser víctima, considera que fue estafado. Claramente él refiere que a un año atrás había ido a comprar una motocicleta para su hijo. En esa instancia es que hace una consulta, le hacen firmar unos documentos que él refiere que son documentos en blanco, que supuestamente lo único que se pretendía con ello era consultar su capacidad crediticia. Un año después, cuando el señor pretende sacar una tarjeta de crédito, encuentra con que registra una deuda ante el Veraz, y eso es lo que nos trae a esta audiencia. Refiere el denunciante en aquella oportunidad que la única forma que entiende que esa deuda solo puede haber sido generada por la firma de esos documentos, pero claramente nunca ni intimó a la parte para verificar si en ese local efectivamente se había generado esa deuda, porque es una deuda de un banco, no concretamente del local comercial. No hizo ninguna verificación concreta al respecto de esa deuda. Sin más, pidió a la justicia que investigara, porque consideraba que la única posibilidad que existiera esa deuda era a través de ese episodio ocurrido un año más atrás. A partir de esa denuncia es que la Fiscalía, básicamente voy a leer en 4 puntos por qué decide aplicar un criterio de oportunidad, y que en definitiva fue ratificado por un juez de garantía. Lo que se tuvo en cuenta es que el denunciante efectivamente hizo la denuncia más de un año después de ocurrido el hecho, o mejor dicho, lo que supone que es un hecho delictivo, como es la generación de esta deuda. Fue en realidad una denuncia hecha en base a una simple presunción y no a una afirmación clara de un hecho delictivo, es decir, que el nombrado cree que la deuda surge del Veraz, se debe al hecho ocurrido en el local de Montenegro, quien viene acá como sospechado de cometer ese delito hace un año más atrás. En ningún caso verificó a través del Veraz. Todos sabemos que a través de una carta de documento el Veraz tiene la obligación en 5 días de informar concretamente quién es el que genera esa deuda. Eso no ha sucedido para el caso concreto. Dice que firmó papeles que nunca leyó, que desconocía y aún desconoce su contenido, y que según él eran para averiguar sobre su capacidad crediticia, es decir, firmó sin tomar el más mínimo recaudo, uno de los elementos que también la Fiscalía tuvo en cuenta para aplicar el criterio de oportunidad en base a los criterios víctimo-dogmáticos. Y después también se hace referencia a que tampoco intimó al señor Montenegro para que en el caso que entendiera que le correspondería algún reclamo privado. Esos básicamente son los presupuestos que la Fiscalía tuvo en cuenta para aplicar un criterio de oportunidad.
En ese sentido, si el tribunal considera que el recurso imputado por el patrocinante de la víctima resulta admisible, solicito, en todo caso, se ratifique la resolución del doctor Giancarelli, que en definitiva no hace más que avalar el criterio de oportunidad aplicado por la Fiscalía. Nada más, señora juez. Muchas gracias. ¿Ustedes aplicaron un criterio de oportunidad porque consideran que no hay delito? La aplicación del criterio de oportunidad, en definitiva, fue por escasa lesividad. Si bien una de las cuestiones que se había evaluado para el caso era, en principio, de que había un supuesto de inexistencia de delito, claramente se aplicó un criterio de oportunidad. Inexistencia de delito sería que la Fiscalía desestime de plano la denuncia, y eso no sucedió. Se aplicó un criterio de oportunidad fundado en la escasa lesividad del hecho denunciado bajo estos parámetros que acabo de enunciar. O sea, sí consideran que hubo un delito que causó una lesión leve. Exactamente. Ajá. En realidad, a ver, voy a hacer una síntesis de lo que ¿Y el delito resolvió en la qué Fiscalía. consistió? La Fiscalía, en el momento oportuno, dice que al respecto hago una referencia a lo que dice. Cabe tener en cuenta que el denunciante no habría tomado los recaudos a la hora de firmar la documentación sin leer o consultar de qué se trata. Pero, Eso fiscal, implica... no estoy preguntándole lo que hizo o dejó de hacer el denunciante. Estoy preguntando si hay delito o no. Usted me acaba de decir que sí hay delito. ¿En qué consistió el delito? En todo caso, ¿en qué consistió la actitud sospechosa del acusado? La actitud sospechosa podría haber existido que en el momento oportuno, cuando el señor fue a verificar, a pedir un crédito para la moto, podría haber surgido la deuda ahí. Esa constancia no se tiene como acreditada en el legajo, si la deuda efectivamente verifica ahí. Lo que la Fiscalía tomó en cuenta que la víctima, en el caso concreto, no tuvo los recaudos mínimos al momento de firmar la documentación, como para poder sostener... Está bien, pero ustedes investigan una denuncia, no investigan a la víctima, ¿o sí? No, nosotros investigamos una denuncia, doctor. Bueno, porque parece que solo se investiga a la víctima. En todo caso, ¿qué investigación llevó a cabo la Fiscalía para determinar si existió o no? Aplicó un criterio de oportunidad concretamente basado en la escasa lesividad. Perdón, no interrumpa, no se le dio la palabra. Aplicó un criterio de oportunidad en base a la poca lesividad. Sí. ¿Pero qué investigación hicieron para determinar que hubo poca lesividad? No hizo ninguna investigación, aplicó un criterio de oportunidad en función de lo que surgía de la denuncia. O sea, aplicó un criterio de oportunidad sin hacer ninguna investigación. Exactamente. Tiene la palabra la defensa. Muchas gracias, buenos días. Tal como relató la doctora Panoso, en fecha 29 de marzo de este año, el señor Eustaquio Gianco se presenta bajo el patrocinio del doctor Mathieu a denunciar un hecho aparentemente por una presunta estafa contra el señor Gabriel Montenegro. De la descripción de los hechos de la denuncia se da una fecha estimativa y no exacta de cuándo pudo haber ocurrido, lo cual nos hace estimar que podría llegar a ser enero del 2016, momento en el cual el señor Gianco se acerca al local de venta de motos del señor Montenegro, ubicado en la ciudad de Plotier, y concurrió con la clara intención de comprar una moto para su hijo que la necesitaba para su trabajo. Manifiesta en la denuncia que no podía comprar de contado, por lo cual es que a través del local comercial se le ofrece la posibilidad de acceder a un crédito. Es en esa circunstancia que firma 2 formularios de características preimpresas, entendiendo el denunciante, y según consta en la denuncia, que ellos entendieron que era para una averiguación para acceder a un crédito. Luego nunca más se acercó al local aparentemente, mi asistido no tuvo después tampoco contacto con él mismo, y es a través, tal como lo indicó la doctora Panoso, que se enteró cuando quiso sacar una tarjeta de crédito que existía una deuda que estaba en el veraz y que por eso se impedía el acceso a la tarjeta. Es de esta manera como el señor Eustaquio Gianco entiende que se relacionaría esto con la vivencia, y en esto soy textual con lo que dice la denuncia, relaciona con la vivencia del local de motos.
En aquella oportunidad simplemente solicita que se tenga por formulada la denuncia y no realiza ninguna otra petición. A partir de ahí es que la decisión fiscal es prescindir de la persecución penal y aplica, tal como se indica, un criterio de oportunidad en función del inciso 1 del 106, es decir, cuando el hecho es insignificante o cuando no es grave para el interés público. Los argumentos que esgrimió en aquel momento el fiscal fue que entiende que, y soy textual en esto, entiende que el denunciante firmó sin leer y consultar y sin tomar los recaudos que estimaba que podían ser necesarios, lo cual lo enrola dentro de la teoría de la autopuesta en peligro y luego sí refiere la atipicidad de la conducta, no solo por el accionar de la víctima, sino por además no existir lesividad. Esto se notifica al denunciante en fecha 18 de mayo y se le informa que puede recurrir la decisión ante un juez de garantías. Es así como lo hace el denunciante junto con su patrocinante y solicitan una audiencia al control de la decisión fiscal y el 30 de junio entiende en la causa el doctor Luca Giancarelli, quien luego de oír a las distintas partes interroga al denunciante, le solicita algunas precisiones, unas explicaciones sobre cómo fue que él asocia su aparición en el Veraz y esta probable deuda con la situación del intento de la compra de la motocicleta en enero del año pasado, y es que entiende que el criterio de oportunidad es una facultad arreglada y que hace a la política criminal del Ministerio Público Fiscal, y lo que hace es confirmar la decisión del fiscal aplicando el criterio de oportunidad. Esos son los antecedentes del caso, por ahí como para intentar ilustrar un poco cómo se fueron sucediendo las cosas. Ahora entrando en lo que es el recurso de impugnación ordinaria, entiendo que solamente pueden ser interpuestos solamente contra resoluciones que previamente estén establecidas legalmente y solamente por aquellas personas que estén debidamente autorizadas por el legislador. Es así de que entiendo de que no se dan todos los supuestos, todos los requisitos de admisibilidad formal para que pueda tenerse por admisible el recurso, de los cuales entiendo que son 4 y solamente entiendo que se ha cumplimentado con la interposición del recurso en tiempo y en forma. Respecto de esto no tengo ninguna objeción, pero sí tengo objeciones respecto de los otros requisitos. En cuanto a la decisión enunciada, bien sabemos que el 233 es de carácter taxativo, salvo lo que hace a los autos procesales importantes, y si bien el escrito presentado por el impugnante no indica, entiendo que no indica con claridad a cuál de los supuestos del 233 se refiere, yo entiendo y entiendo que la Fiscalía ha entendido en el mismo sentido que lo que intenta atacar es el consecuente sobreseimiento que implica la aplicación del criterio de oportunidad. Lo cual nos lleva a entender si se dan las motivaciones del artículo 234, situación que tampoco está clara dentro del recurso de impugnación, porque no aclara si tiene que ver con una motivación suficiente o con una inobservancia o una aplicación errónea de la ley. Entiendo que la imprecisión con la cual se presenta el recurso afecta el derecho de defensa porque no es lo mismo defenderse de un supuesto que defenderse de otro de los supuestos. Entiendo que la vaguedad con la cual se presenta el recurso no permite contestar ni contraargumentar a criterio de esta defensa, lo cual implica un incumplimiento de este segundo requisito de admisibilidad. En cuanto a la legitimación activa, en esto comparto los argumentos esgrimidos por la Fiscalía. Entiendo que es imprescindible que para poder ser parte con legitimación activa para interponer un recurso, debe ser tenido sí o sí como querellante particular y debe haberse constituido como tal para ser tenido como querellante. Entiendo que no es extensivo a los denunciantes. La pretensión para ser tenido como querellante debe darse conforme a los artículos 63 o 64, según corresponda,
y en este caso nunca el señor Yanco se constituyó como querellante, ni previo al dictado de la resolución, ni tampoco a posteriori de la resolución del juez de garantías, más allá de que si lo hubiese hecho a posteriori, bueno, podríamos entrar en otro tema. Esto lo digo porque en la denuncia no solicita ser tenido por querellante, lo cual se infiere de la petición que realiza al final y del encabezado que tiene la denuncia en el inicio. Ante la notificación de la Fiscalía de que iban a aplicar un criterio de oportunidad, tampoco solicita ser tenido por querellante particular. Y en el momento de la audiencia ante el juez de garantías, tampoco solicita ser tenido por querellante particular. Por lo cual entiendo que no se cumplimenta ese requisito. Respecto de los agravios son el segundo de los requisitos subjetivos para la admisibilidad formal del recurso, y el perjuicio que sufre la parte que impugna tiene que ser un perjuicio que tiene que ser concreto, que tiene que ser real y que tiene que ser efectivo, no simplemente una disconformidad por no estar de acuerdo con una resolución o con una decisión, en este caso por parte de la Fiscalía. Tampoco debe ser una enumeración abstracta de una disconformidad y debe verse desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y no desde el criterio subjetivista de quien impugna la decisión. Entiendo que los agravios sobre los cuales se pronuncia el patrocinante lo hace de una manera bastante vaga, porque menciona que hay un gravamen irreparable, no explica cómo sería el gravamen irreparable, refiere siempre a las cualidades del denunciante, habla de la violación a la tutela judicial efectiva y tampoco explica bien cómo es esa violación, y hace una invocación abstracta de los derechos vulnerados. Entiendo que esto no supera el estándar de admisibilidad respecto de los agravios, y esto también afecta al derecho de defensa, porque tampoco puedo contestar los agravios del impugnante si no puede hacerlo de manera pormenorizada. Si bien en el presente caso se aplicó un criterio de oportunidad, entiendo que es una facultad que es discrecional del Ministerio Público, en el que decide prescindir de la acción de la persecución penal, ya que es el titular de la acción penal pública. Entiendo que eso se hace en función del diseño de una política criminal y que la persona que quiera que se vea agraviada ante la imposición de un criterio de oportunidad, tiene que ver siempre y cuando se haya desvirtuado la finalidad que tiene el criterio de oportunidad, y yo entiendo que en este caso sí están verificados los límites establecidos en la norma para la aplicación del criterio. Más allá que de la denuncia efectuadas y de los hechos que allí se describen, entiendo de que, por lo menos entender de esta defensa, hay atipicidad de la conducta, porque no se describe cómo pudo haber un ardid o cómo pudo haber un engaño del señor Yanco. Y entiendo, por otro lado, de que es un caso que no tiene altas posibilidades de investigación, por lo tanto tiene nulas posibilidades de llegar a un juicio. Por otra parte, entiendo de que pudo existir agravio en caso de que se haya tomado la decisión de adoptar un criterio de oportunidad en un momento que haya sido inoportuno, que haya tenido que ver con suplir un vencimiento de un plazo o con suplir una falencia que sea de carácter investigativo, y entiendo que acá no existieron ninguna de esas dos circunstancias, por lo cual entiendo que es ajustado la aplicación del criterio de oportunidad. Por lo tanto, entiendo de que el derecho que sí le asistía a la víctima o al denunciante era el derecho a ser oído. Ese derecho sí fue ejercido y lo hizo ante el juez de garantías, que lo pudo escuchar, lo pudo interrogar para poder sacarse las dudas de cómo se fueron dando las circunstancias y cómo es que la persona llega a la conclusión de que su situación en el veraz está vinculada y emparentada con el intento de una compra de una motocicleta en el local de mi asistido. Es en función de esto que entiendo de que no están vulnerados los derechos de la víctima, entiendo que es ajustado a derecho la aplicación del criterio de oportunidad y que no se cumplen los estándares para poder admitir el recurso ordinario de impugnación, por lo cual
Solicito al tribunal que lo considere inadmisible y que se confirme la decisión del juez de garantías. Muchas gracias. A la querella, bueno, a la víctima, ¿por qué no se constituyó como creyente? Su señoría, porque desde un primer momento, incluso cuando el mismo señor Janco, que está presente aquí, le puede manifestar al tribunal, desde el primer momento que fue acompañado por este patrocinio a la Fiscalía y recepcionado por uno de los agentes fiscales, en realidad lo que se hizo en un principio, a pedido del señor agente fiscal, era tan solo hacer la presentación formal, después de explicado y mostrado la documentación que llevaba el señor Janco, como era el informe de veraz que llevaba en ese momento en original, y dicho incluso sobre de que no son documentos los que firmó, sino 2 hojas en blanco, como dijo la defensa, o preimpresas. Entonces, no se pretendió continuar con una querella hacia adelante, o de que por los costos, por el tema de que él es un albañil y que no puede afrontar el costo del pago de ese poder. Entonces, lo que ocasiona realmente la participación y la continuidad de este patrocinio en el caso es la negativa del Ministerio Público Fiscal a posterior de haber asentido en mi presencia de que iba a investigar el hecho. Con lo cual, ¿usted qué es lo que reclama en definitiva? ¿En cuál momento? ¿En este momento? ¿Sí? Yo en este momento lo que reclamo en este momento es que el señor Janco se le dé el lugar de acceso a la justicia, se investigue el hecho y que el criterio de oportunidad está mal aplicado porque el artículo 131 dice que el criterio de oportunidad va a ser aplicado a posterior de la investigación preliminar o el informe policial, cosas que no existen en este caso. O sea que lo que usted quiere es que la Fiscalía investigue. Investigue el hecho, que es un hecho delictivo y sin lugar a dudas la misma Fiscalía reconoce que hay una lesividad. ¿Usted pudo averiguar qué fue lo que ocasionó esa deuda en el verano? Sí, su señoría. Vía telefónica, incluso yo personalmente me he comunicado con la entidad crediticia, no es un banco, sino es una financiera, y la financiera esta me llegó a decir que era un crédito tomado para la adquisición de un rodado en la ciudad de Plotier. ¿Un crédito tomado ante quién? Ante esa entidad crediticia que yo denuncié en el hecho, en el escrito que formulé. O sea, ¿habría habido un préstamo? Ha habido un préstamo, un desembolso de dinero por parte de la entidad crediticia a favor del señor Janco, tomada en la venta de motos, en la casa de venta de motos. Con lo cual debe existir documentación en esa financiera. Pero claro que sí, su señoría, pero yo no tengo acceso a la misma. La Fiscalía sí. ¿Investigó algo ahí? No. ¿En qué sustenta la Fiscalía la escasa lesividad? ¿Cuál es el fundamento de la escasa lesividad? La escasa lesividad, y teniendo en cuenta primero los principios dogmáticos, también hizo referencia la defensa, tiene que ver básicamente con estos puntos que le había hecho referencia al señor juez. El hecho ocurrió hace 1 año y medio. La misma persona que hace la denuncia refiere a haber firmado documentos en blanco sin verificar absolutamente nada, que en realidad ni siquiera dice documentos en blanco. Dice que los documentos que firmó eran documentos para averiguar respecto de su capacidad crediticia. Respecto de la lesividad, la Fiscalía hace referencia a esto que tiene que ver con los principios víctimo-dogmáticos, es decir, que la propia víctima se ha puesto en un lugar de autopeligro y no ha verificado ni ha despejado si hubiese Esa es la habido. definición para ustedes de escasa lesividad en este caso. Es la decisión que tomó la Fiscalía. Nuevamente la querella, dígame, me dijo que su asistido es albañil. Hable al micrófono. Sí. Correcto, su profesión. ¿Qué nivel de educación tiene? Ninguno. ¿Sabe leer y escribir? Se lo manifestó. Únicamente no sabe leer y escribir, firma. Él se lo manifestó al señor juez de control. Bien. Doctor Sommer.
¿El perjuicio cuál sería? ¿En la deuda registrar el veraz o lo que la entidad financiera informó que prestó a la presunta víctima del delito? ¿Cuál es el monto? Para relacionarlo con la escasa lesividad. A ver, ¿qué información hay? El monto era de 45.000 pesos, de los cuales se habían tomado en capital y de los cuales ya se debía el 50% al mes de marzo, cuando el señor Janco se entera y se presenta la denuncia. Se debía el 50% y el 50% restaba aún a pagar. O sea, el señor Janco no ha desembolsado, pero él está debiendo ese dinero. ¿Está bien? No más preguntas. Bueno, vamos a pasar a deliberar y vamos a resolver ahora. Lo que les voy a pedir que nos dejen en la sala para poder deliberar. Bueno, retomamos la audiencia luego de una deliberación. El tribunal ha arribado a una decisión que ha sido adoptada por mayoría. El voto de la mayoría lo va a dar el doctor Sommer, el de la disidencia lo va a dar el doctor Trincheri y yo voy a dar el voto dirimente. Doctor Sommer. Bien. Comenzamos el análisis para la correcta estructuración de este pronunciamiento, analizando lo referido con mucha precisión por la defensa del imputado respecto de la inadmisibilidad formal de la impugnación deducida, con cita de que la parte no es querellante, que no constituye un acto procesal importante, que no hay agravio sino una mera desconformidad, y que la tutela judicial de la víctima del delito ha sido garantizado por el Poder Judicial de Neuquén al garantizarse el derecho de estar ante un juez para plantear por parte de la víctima su petición. Cierto es que es pacífica doctrina de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia que es deber de los jueces velar también por un control de constitucionalidad o convencionalidad. Deber, facultad que está expresamente establecido en el artículo 229 del Código Procesal Penal. En esa línea, la mayoría de este tribunal entiende que la decisión del juez de garantías convocado a pedido de la víctima para analizar una desestimación fundado en un principio de oportunidad y en particular en un archivo por la escasa insignificancia del hecho, ha omitido ponderar circunstancias relevantes y afectado garantías constitucionales de la víctima. Entendemos que la decisión y los fundamentos vertidos por el juez de garantía al ratificar esta política del Ministerio Público Fiscal en el caso concreto se ha apartado de estos lineamientos e incluso no ha ponderado las circunstancias particulares del caso, como es, y como advertimos en autos y por la información brindada en esta audiencia, que nos encontramos ante una víctima que podemos decir que encuadra en las personas vulnerables y que conforme las reglas de Brasilia deben tener particular ponderación y garantizarse su acceso a la justicia, circunstancia que entendemos la decisión del juez y los fundamentos vertidos en tal sentido no han satisfecho. El Instituto de la nulidad y del reenvío a la oficina judicial es la solución jurídica que entendemos admisible. Entendemos en ese marco que la tutela judicial de la víctima no se ha garantizado sucintamente por lo siguiente. El Ministerio Público Fiscal en principio nos dijo que archivaron esta causa, esta denuncia, en virtud de la poca insignificancia del hecho, pero costó mucho que nos explique por qué era insignificante a criterio del Ministerio Público Fiscal. Fue solo información dada por la defensa y por la víctima o por el patrocinante de la víctima quien nos dio cuenta de esta situación. Entonces, el archivo del 132 dado en el 106 inciso 1 no parece que haya una aplicación normativa ajustada a las circunstancias del caso, sino mera dogmática. Este tribunal no cuestiona las facultades de política criminal que tiene el Ministerio Público Fiscal, tanto por el Código Procesal Penal como por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Lo cierto es que las pautas para el ejercicio de esas reglas de indisponibilidad de acción penal o de disponer de la acción penal están establecidas por el legislador. E invocar en un caso, suscribir préstamo en blanco una persona que es albañil
en situación de vulnerabilidad que deba una suma dineraria en virtud de un mutuo, un préstamo, una adquisición de un bien mueble a una entidad financiera, no parece que es, no, a prima facie no parece sea posible razonablemente o lógicamente ser subsumido en un caso de insignificancia de la acción o insignificancia del delito. Hay que ver para quién es insignificante. En el marco de estas circunstancias entendemos que procede en ejercicio de este control de convencionalidad, de constitucionalidad, anular la decisión tomada por el señor juez de garantías Lucas Giancarelli en cuanto ratifica el archivo o el principio de oportunidad establecido por el Ministerio Público Fiscal y remitir las actuaciones o el legajo al Colegio de Jueces, a la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Judicial para continuar con el trámite del presente. Me pongo en silencio para que ponga el derecho a su voto. Bueno, muchas gracias. Yo planteo la disidencia con relación a lo que ha considerado el doctor Sommer. Principalmente entiendo yo que esta presentación es inadmisible desde el punto de vista formal. Nuestro código plantea claramente la cuestión de la taxatividad en la impugnación, está establecida en el artículo 227. Con relación a la víctima tiene establecidos los derechos enumerados en el artículo 61, cuando el código, que ya tiene 3 años y medio de aplicación, fue discutido en la legislatura, había uno de los incisos de este artículo que tenía otro número, pero donde estaban establecidos los derechos, había uno que, por lo menos de la iniciativa de varios de los actores en ese momento, del proyecto mismo, que dio base a la sanción del código, decía que tenía derecho también a impugnar el sobreseimiento. Eso no quedó así, eso fue quitado, digamos, y entonces el código estableció otro recaudo para aquella víctima que quisiera impugnar el sobreseimiento, y entonces eso es lo que no ha pasado acá, que es la constitución de querellante. Es decir, si salimos del 229 y vamos al 233, donde dice claramente cuáles son las decisiones que son impugnables y cuál es la legitimación, el dictado del sobreseimiento, que es el efecto que tiene ese principio de oportunidad que ha aplicado a la Fiscalía y que ha convalidado el juez de garantía, ¿no? Y que es lo que a nosotros nos viene aquí impugnado, el objeto. Ese sobreseimiento puede ser, ese dictado puede ser impugnado en el 233, pero después, cuando habla de la legitimación de cada una de las partes, en el 240 le da la legitimación al querellante, pero al querellante, vuelvo a repetir, no a la víctima. Con lo cual hay una omisión, en este caso, de no haberse constituido en querellante. Vuelvo a repetir, los derechos de la víctima, de acuerdo al artículo que mencioné, han sido respetados en este proceso, en el sentido de que se le ha explicado cuál ha sido la resolución del caso, y también me ha costado por ahí entender cuál es el resultado, porque nosotros, lo que este Tribunal de Impugnación tiene de competencia es para resolver sobre lo que decidió el juez de garantía, que es eso lo que ha impugnado el patrocinante de la víctima, pero no nos ha hablado él de qué fue lo que resolvió el juez. O sea, en definitiva, casi las partes, cuando fueron consultadas, se expresaron sobre lo que hizo el fiscal. Aparentemente habría ratificado, el juez de garantía ratificó lo que hizo el fiscal, pero en realidad nosotros, en esta audiencia, el objeto es la resolución del juez, porque es al juez de garantía a quien el representante legal de la víctima le pidió que revisara la aplicación del criterio de oportunidad que había
establecido el fiscal. Con lo cual, es eso lo que nosotros debemos revisar, y por eso vuelvo a repetir, nos costó esfuerzo, porque no sabemos en definitiva cuáles fueron los argumentos del juez de garantía, si en el fondo ratificó la decisión del fiscal, pero la parte que impugnó no la atacó debidamente, digamos, a la resolución del juez. Es decir, para atacar la resolución del fiscal tenían instancia del juez de garantía. Es decir, acá en este espacio nosotros debemos limitarnos al objeto de la impugnación. Obviamente que en mi caso considero que no se sortea el tamiz de la admisibilidad formal, y que obviamente conozco el código y no estoy de acuerdo tampoco con sortear digamos, ese tamiz, que va a ser muy importante en la tramitación de la impugnación, con la expresión del doctor Sommer o con la echada de mano, digamos, de la cuestión constitucional que establece el código. Creo que no se dan los recaudos en este caso para dar por superado el tamiz de la admisibilidad con ese argumento, ¿no? Eso sería lo que digo en mi voto. Bien, yo voy a adherir a todo lo que ha sostenido el doctor Sommer. Creo sin ninguna duda de que lo que acá está en juego son garantías constitucionales. Hay una persona que está reclamando a la justicia que intervenga. Lo hizo primero la Fiscalía, y de una forma casi inexplicable, y yo diría burdamente arbitraria, se negó siquiera a investigar mínimamente lo que se le estaba planteando. Y lo que es más triste y grave es que lo hizo en función de poner en cabeza de quien denunciaba la carga de investigar. La aplicación del criterio de oportunidad, según dijo la Fiscalía, es porque la víctima supone que hubo un hecho delictivo, con lo cual, ¿cómo no fue con la investigación concluida para que el fiscal pueda sostener la acusación? O sea, la víctima debe llegar sin suposiciones, debe llegar con certezas, días, hechos, horas, firmas, pruebas. Así la Fiscalía puede hacer su trabajo. Firmó papeles que desconocía, o sea, firmó sin tener recaudos. Claro, probablemente, según la posición de la víctima, no digo que sea así efectivamente, porque esto meritará un proceso eventualmente, pero según la posición de la víctima, una persona que nos dicen no sabe ni leer ni escribir, sí, firmó papeles sin leer. Y de hecho, probablemente, quizá de una investigación surja que ese sea el ardid, el haber abusado de la confianza de una persona que no sabía leer y escribir. Que no intimó al acusado. Estos son los argumentos por los cuales la Fiscalía decidió archivar un caso, y por la escasa lesividad, que nunca supo decir la Fiscalía cuál era el monto de la lesión. Lo tuvo que decir el querellante con un agregado de la defensa, entre 45 y 31.000 pesos, una cifra que debe andar por ahí. En función de eso, la Fiscalía aplicó lo que él afirma es un criterio de oportunidad, absolutamente arbitrario e ilegal, por dos razones. Primero, porque sean 45.000 pesos o 31.000 pesos, claramente no es un supuesto que se pueda ser subsumido en el inciso 1 del artículo 106. No estamos hablando de un hecho insignificante, eso es obvio. Cuando el legislador estaba pensando en hechos insignificantes, estaba pensando en la persona que hurta un salchichón de un supermercado o una caja de calditos, no en una suma de entre 45 y 31.000 pesos, sea cual sea. Y en segundo lugar, y lo que es más importante, el fiscal no está llamado a hacer lo que quiere con poderes omnímodos en el proceso. Está llamado a cumplir la ley. Y es más, si el fiscal no investiga un delito, comete un delito. El artículo 274 del Código Penal. Con lo cual, si pretendía sostener un criterio de oportunidad basado en el principio, en la escasa lesividad, debió haber pedido el fiscal una audiencia ante un juez, conforme lo indica el artículo 107, y solicitar ante el juez la aplicación de un criterio de oportunidad. Y si el juez
luego de revisar los argumentos y haber escuchado la contraparte, estaba de acuerdo en que se daban algunos de los supuestos del artículo 106, debió en ese momento dictar el sobreseimiento. Ese es el procedimiento que prevé el Código, no prevé otro, no lo hizo. El fiscal simplemente se limitó a aplicar el recurso de cajonear el caso, que eso no es la aplicación de un criterio de oportunidad, eso es lo que es cajonear un caso. Una denuncia que por alguna razón se negó a investigar, nos dijo la fiscal, porque la víctima no nos trajo todos los elementos necesarios para ir y formular cargos directamente, sin la necesidad de que debamos investigar nada. Como la víctima no nos trajo los elementos, decidimos cajonear el caso. Y fue por intervención de la víctima que en definitiva llegaron ante el juez Giancarelli. Y el juez, equivocadamente, y de ahí viene esta resolución por mayoría, decidió confirmar la decisión arbitraria y no compatible con las disposiciones del Código del fiscal, que fue simplemente cajonear una investigación. Las investigaciones o se sobreseen o se archivan, no se cajonean. Acá la aplicación fue no se investiga porque la víctima no trajo ningún elemento de prueba. Eso es lo que torna absolutamente arbitraria la decisión del doctor Giancarelli, que en definitiva no hace más que confirmar una decisión arbitraria de la Fiscalía de aplicar un criterio de oportunidad de forma absolutamente disparatada y sin ningún respaldo legal. En función de ello y en función de que en definitiva es nuestra obligación como jueces dar cumplimiento en primer lugar a las garantías constitucionales que nos hablan de la tutela judicial efectiva de la víctima. Y la tutela judicial efectiva, quizá debamos recordarlo, no se aplica solo a supuestos o a casos en los que está en juego delitos sexuales. La víctima es víctima en cualquier delito, también en delitos económicos, con lo cual los precedentes del Tribunal Superior y de la Corte Suprema en cuanto a la aplicación directa de la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva también deben aplicarse en este caso, y en definitiva son esos precedentes los que habilitan a este Tribunal de Impugnación a sostener la resolución que fue enunciada por el doctor Sommer y a la cual yo adhiero. Bien, en función de todo lo dicho, este Tribunal de Impugnación por mayoría resuelve, en primer lugar, declarar admisible el recurso, en segundo lugar, revocar la decisión del doctor Giancarelli y, en consecuencia, poner el caso a disposición de la oficina judicial para que se le dé el trámite que corresponda sin costas. Eso es todo. Buen día.